Bienvenido a Bata Quitada, el podcast de Capital Health. Porque cuando entiendes la parte que va sin bata, tu proyecto se vuelve más sólido, más grande y tú mucho más libre. Hola, soy Javier Ontiveros y hoy estamos en el podcast de A Bata Quitada con una persona que me encanta tener a mi lado, porque entrevistamos a alguien que conoce en profundidad la gestión de clínicas y sobre todo cómo se deben de interpretar los números, ¿vale? Desde dentro. Es licenciado en Económicas y Empresariales por ICADE, eso estudió, y está reconocido como un experto en dirección, en gestión de finanzas y en operaciones, ¿vale? Tiene un MBA Executive y un Senior Management Program en el IE. Y yo, que le conozco bien, suele decir que entre los números siempre hay grandes certezas que alimentan la estrategia y que lo importante son las personas. Hoy comenzamos con Borja Fernández Malmayor. Encantado de que estés aquí, Borja. Hola, Javier. Él es actualmente director general adjunto del Grupo Pedro Jaén, que muchos conoceréis. Y bueno, se trata de que charlemos un rato, ¿vale? sobre este gran proyecto que es Capital Health School y tu involucración en él. Borja, eres una persona que detecta muy bien. Entre los Excels yo creo que te mueves muy bien y detectas un error en los números antes que nadie. Pero lo más curioso es que tú empezaste a trabajar en el sector, pero no en salud, ¿verdad? No. Bueno, buenas tardes, Javier, o buenos días, no sé qué decirte. La verdad es que es un placer estar con vosotros, ¿vale? Es un placer estar contigo hoy. Y sí, empecé a trabajar en un sector muy peculiar. Empecé a trabajar en la distribución de bebidas alcohólicas. No tiene nada que ver con el sector salud, o sea, totalmente lo contrario. Ajá. Luego pues pasé por un periodo de auditoría, estuve trabajando en instalaciones deportivas, más vinculado con la salud, con el deporte, y al final pues adquirí distintas responsabilidades y al final pues empecé a trabajar en el sector salud, que es un sector apasionante que me gusta mucho. No, y además que importante debe ser tener esa experiencia previa, ¿no? en otras áreas, porque los números son los números en todos sitios, pero no se aplican de la misma manera y no se deben de plantear o mal plantear estrategias de la misma manera. No, yo además siempre soy un fiel... un fiel defensor de las personas. Yo creo que los números son números, pero lo importante son las personas, las organizaciones. Obviamente. Borja, ¿con qué indicador te quedarías tú para saber si una empresa está en riesgo? 1. La verdad es que es imposible quedarse con un indicador. Muchas veces lo he pensado y es muy difícil quedarse con un solo indicador. Al final yo, como veo esto, es como una excavadora con muchas palanquitas, ¿vale? Entonces tú tienes que ir tocando palanquitas, ver un poco cómo funciona, un poco el prueba-error, ¿vale? Entonces tocas una palanquita, ves cómo evoluciona la compañía, tocas otra palanquita. Es muy difícil quedarse con un indicador. Entonces la única forma de poder saber, ¿vale?, si una compañía está funcionando por dentro es ir tocando palanquitas, ¿vale? Claro. Y claro, las palanquitas en un proyecto de salud privada todavía debe ser más complejo, ¿no? Porque todos sabemos al final que detrás de toda una prestación de servicios de salud a pacientes, pues no siempre está asociado un saber tocar palanquitas relacionados con las finanzas, ¿no? ¿Ahí crees que son distintas? ¿Son las mismas? Bueno, yo creo que son las mismas. Al final los números son los números, ¿vale? Y entonces yo creo que al final las palancas son las mismas. Habrá indicadores diferentes, ¿vale? Pero es importante, lógicamente, al final estamos siempre hablando un poco de lo mismo. O sea, por una cosa está el front, ¿vale? Que en un sector salud pues lo lleva mucho el personal sanitario y médicos y personal de enfermería, auxiliares. Y por otro lado está el back, ¿vale? Que el back, pues el back office es un poco... cómo funciona tu clínica o cómo funciona por dentro lo que es tu hospital, ¿vale? Claro. Y eso pues al final pues es muy similar en muchos sitios. Ya. Bueno, llevas muchísimos años ya manejando compañías, buscando eficiencias, ¿vale? Trabajando la eficiencia de las operaciones, y desde todo este tiempo que llevas ya en salud, en clínicas, bueno, al final sabes que nuestros alumnos
están relacionados con esos proyectos, ¿no? Que parece que solamente por montarlos van a funcionar, pero tienes que conseguir que sea eficiente, que sea rentable, que crezca el negocio, que se mantenga en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo, o recuerdas cuando pensaste tú, yo tengo que compartir todas estas cosas con los profesionales del sector? ¿Cuándo llegó el momento que dijiste, más allá de hacerlo, tengo que también compartirlo? ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, la verdad es que no ha sido un momento puntual. Yo creo que siempre ha sido, desde que empecé mi trayectoria profesional, siempre ha sido mucho de compartir, de trabajar en equipo, de transmitir conocimiento al resto de la gente que siempre trabajó conmigo. O sea, no es un momento de cuándo. O sea, yo creo que es un poco vocacional, ¿vale? O sea, a mí lo que me gusta, unas cosas que me encanta sobre todo es ver crecer a la gente que está alrededor mío, Ya, ¿vale? O sea, yo me gusta trabajar con gente que técnicamente es mucho mejor que yo, ya, ¿vale? ya. O sea, porque es que es cierto, o sea, es un orgullo ver cómo evolucionan, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante eso. Entonces, ¿el cuándo? Pues yo creo que es que ha sido desde toda mi vida. Claro, claro. No, es que al final yo creo que cuando quieres hacer crecer a los demás no te queda más remedio que entrar en el mundo de enseñar, de capacitar, ¿no? Y de impulsar. Y claro, a la hora de plantearte cómo has diseñado este curso, ¿qué has pensado para hacerlo útil y práctico? Porque algunas veces estas cosas dices, ostras, un poco ladrillo, ¿no? Hombre, yo he hecho muchos cursos, la verdad. O sea, he recibido muchos cursos, he sido alumno muchas veces, ¿vale? Vale. Entonces, una de las cosas que siempre he echado de menos es que tener un curso que sea muy práctico y muy ejecutivo. Es decir, que lo que obtengas de ese curso, o sea, tu outcome, ¿vale? Sea muy práctico, muy ejecutivo. Y eso es lo que he tratado de hacer en este curso, ¿vale? Entonces, lo que he tratado de hacer en este curso es, oye, que la gente se vaya con una herramienta clara, ¿vale? Para poder aplicarla al día siguiente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque en definitiva yo creo que lo que estará esperando un gestor o un profesional que está abriendo ahora mismo su clínica de fisioterapia de fisio o está planteando su centro. ¿Y cuál de los diferentes módulos que tiene, cuál crees que le va a asombrar más, le va a sorprender más? Yo creo que todos los módulos son bastante interesantes porque he tratado de que sean muy prácticos y dar unas ideas claras, unas pinceladas claras, porque al final es un curso que no es muy extenso, pero bueno, unas pinceladas claras de lo que deben saber. Pero yo creo que dentro de esos módulos, el segundo, que es un módulo muy práctico en el que se aporta una herramienta para realizar un plan de negocio, para ver cómo construirlo por dentro, para ver qué cosas tiene que tener en cuenta, qué cosas no tiene que tener en cuenta, ¿vale? Para ver en lo que se tiene que centrar, cuál es su guía. Es lo que es para mí, ¿vale? Como alumno, lo que es más práctico y lo que es pues más útil para el día a día de un gestor de una clínica. Bueno, has dado con la clave, ¿no? En plan de negocio. ¿Y cuándo crees tú que hay que aconsejar a un profesional que se plantea como idea crear su clínica, su centro, su proyecto privado? ¿Cuándo tiene que tener listo el plan de negocio? ¿Antes de empezar, durante, después? Bueno, lo recomendable es que lo tuviese antes de empezar, ¿vale? Antes, pero mucho antes. Bueno, mucho antes no, pero sí, lo recomendable es que lo tuviese antes de empezar, ¿vale? Para por lo menos saber, oye, estoy dejando mi actividad profesional en otro sitio, voy a arriesgarme y voy a meterme a hacer un proyecto personal para mí, pues joder, pues ver si es rentable o no rentable, o ver cómo puede funcionar o cómo no puede funcionar. Pero si no lo has hecho antes de empezar, pues lo recomendable es hacerlo cuanto antes. Es decir, al final lo que se trata es de planificar un poco cuál es la estrategia que quiere seguir y dónde quiere llegar. Ya. Porque algunas veces estarás de acuerdo conmigo que es una palabra muy grande, ¿no? Parece que el plan de negocio es un documento enorme, de muchísimas páginas, que tiene que contemplar muchas cosas. Tú que has hecho programas en un MBA, pues, y yo que también, dices, joder, el momento del business plan es como un momento de, madre, échale tiempo, ¿no? Si tuvieras que decirme, no sé, ¿qué 3 cosas no puede dejar de tener un business plan? ¿Qué 3 cosas tiene que tener? Yo creo que tiene que tener muy claramente planificado cuáles son los drivers de sus ingresos. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen sus Vale, ingresos? ¿Vale? ese es uno. ¿De dónde vienen los ingresos? Por otro lado, tener muy claro, saber cuáles son los recursos necesarios para obtener esos ingresos, ¿vale? Y por último, es cómo se va a financiar todo eso.
Vale. Yo creo que esas son las 3 palancas fundamentales. Que por lo menos tenga esto, Vale. ¿no? Porque luego ya Por lo puede menos estar tenga eso. pues la competencia, Eso es. puede estar Eso es. muchas cosas, todos los recursos que están ahí. Qué bueno, qué interesante todo esto que estás contando. Y bueno, después de haber visto, me imagino, muchas aperturas, como lo has visto en la compañía en la que estás ahora, de otros colegas tuyos, ¿cuál crees que es el error que se comete habitualmente los que tienen que gestionar las finanzas? Yo creo que un error fundamental es el tema de no bajar al terreno. Es importante bajar al terreno, es importante saber, ¿vale? Ser, como digo yo, una persona que aunque esté en el back office, ¿vale? Sepa moverse por el front office, ¿vale? Entonces, bajar... Que esté en el terreno, que Exactamente, esté en el día a día. que esté en el día a día, ¿vale? Entonces, a nivel de números, unos errores que se cometen muy habitualmente es, bueno, sí, siempre lo he dicho yo, es el papel lo aguanta todo. Ya. Entonces, muchas veces cuando tú haces una proyección o algo, pues el papel lo aguanta todo. Luego hay que implementarlo, hay que ejecutarlo, ¿vale? Entonces, hay que ser conscientes, ¿vale? Hay que ser realistas, pero al mismo tiempo, ¿vale? Hay que ser también ambiciosos, ¿vale? Hay que manejar esos 2 componentes que son importantes. Es verdad, es Vale. verdad. Yo recuerdo en un programa que tuve hace tiempo que había un profesor muy curioso que nos preguntaba siempre qué tiene que conseguir, cuál es el objetivo principal de una empresa, ¿no? Y todos decíamos ganar dinero, ¿no? Y claro que si no gana dinero cierra, ¿no? Y luego, pasado un tiempo, nos empezó a preguntar otra cosa y es qué es lo que es fundamental para el ser humano, ¿no? Y él nos asombró cuando decía que lo que tiene que hacer es respirar, porque si no respira, muere. Entonces, de ahí viene lo que decías de personas y números, ¿no? Lo importante que es bajar a ese sitio, ¿no? Para saber qué pasa cuando se está prestando la atención al paciente, qué pasa cuando hay una reunión con el equipo, cuando tienes que trasladar alguna cosita. Y después de haber estado en diferentes sectores, Borja, ¿cómo ha sido el encontrarte en el sector salud con profesionales asistenciales o no asistenciales, con médicos? ¿Cómo casa esto de médicos y números? Bueno, pues muchas veces es difícil de casar, ¿vale? Lo que ¿Sí? pasa es que yo lo que sí veo es que los médicos o el personal sanitario están muy focalizados en el paciente, cosa que es como tiene que ser. Es lo que me parece lo que tiene que ser. De hecho, yo lo que digo es que el médico o el personal sanitario no solamente tiene que ser bueno técnicamente, sino ser bueno humanamente, Ya. ¿vale? La parte de los números muchas veces, pues bueno, pues no les gusta y para eso, pues hay profesionales que se dedican a la parte de números, que es los que les tienen que plantear dudas, preguntarles cosas y se tienen que dejar aconsejar, ¿vale? Que eso es lo que veo que muchas veces les cuesta, Ya. ¿vale? La parte de dejarse aconsejar en esas cosas que ellos desconocen. Ya. A la hora de gestionar un centro de salud privado siempre surge la duda, ¿no? ¿Es mejor que sea una persona que conoce el mundo salud, que sea una persona que conoce más de la parte de gestión, bicefálico? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que tienes que tener un componente de ambas cosas. ¿Verdad? Tiene que tener un componente de ambas cosas, ¿vale? Entonces, depende un poco también el momento en el que esté esa clínica. Es una clínica pequeñita, si es una clínica de nueva creación, pues igual el componente de gestión puede ser mayor, ¿vale? Que una clínica ya un poco más madura, en el que el componente de la gestión pueda ser un poco menor, ¿vale? Qué bien, qué bien. Pero sí, es un poco... Qué bien, qué bien. Y de ahí lo importante, ¿no? De que al final sea muy práctico, ¿no? Porque bueno, tiene que ser algo que pueda accionarse, ¿no? Que cualquier persona que, aunque no sea un experto como tú en finanzas, pueda echar adelante ese negocio. Es un gusto hablar contigo. Podríamos estar muchísimas horas. Yo casi ya para terminar, te voy a decir una frase y tú me la acabas, ¿te parece? Me parece perfecto. Yo te pongo los puntos suspensivos. Un buen profesional en mi área nunca debería... Olvidarse las personas. Yo creo que es fundamental. Al final, por mucho que hagamos un plan estratégico, por mucho que hagamos un business plan, lo que hay que hacer es, como hemos dicho, como te he comentado antes, el papel lo aguanta todo, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es ejecutar ese plan de negocio, ese business plan. Y ahí dependes de las personas.
y dependes de personal sanitario, de personal no sanitario, dependes de la persona que está en el equipo. Entonces lo que hay que saber es saber empujarles, saber motivarles y saber, lo que digo yo, hacer. O sea, tu misión es hacer que otros hagan. ¿Vale? Hacer que otros hagan y hacer crecer a los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo importante. Qué bueno, Borja. Y no sé, este podcast se llama Bata Quitada por eso, ¿no? Porque hablamos sin tapujos. Y te hago una pregunta final. ¿Qué pregunta no te he hecho que te hubiera gustado que te hiciera? Pues no sé, la verdad. Hay muchas. ¿Sí? No hay ninguna en concreto que digas, ay, No. qué raro que Javier no me ha preguntado esto. Pues no, la verdad es que no se me ocurre ninguna. A ver. Estupendo. Pues nada, si has disfrutado de esta conversación, pues imagino que vas a disfrutar más de este curso de Borja. Creo que el expertise que tiene ha conseguido plasmar en un curso de una manera muy práctica todo lo necesario, ¿no? para llevar esas finanzas, ese plan de negocio, esos KPIs que hay que tener en cuenta. Así que próximamente en otro capítulo de este podcast podremos descubrir más módulos y más contenidos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.